Muy buenas noches, estamos en Conexión Hombres, sea usted bienvenido esta noche. Para mí es una gran bendición poder hablarle acerca de los temas que nos interesan a los hombres. Quiero aprovechar y decirle que si a usted le interesa algún tema que tratemos, que hablemos, alguna pregunta que usted tenga, por favor, mándelo ahí al WhatsApp de la iglesia. Aquí abajo están saliendo los números para que usted pueda enviar el tema, la sugerencia, para que nosotros entonces podamos tomarlo y entonces comentarlo, hablarlo y que usted también pueda aprender. Muy bien, vamos a empezar esta noche. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante porque, como anteriormente hemos estado enseñando acerca de cuál es la responsabilidad del hombre, cómo se debe de comportar el hombre, cuál es la posición que Dios nos ha dado como hombres. Y bueno, hoy quiero hablarles de uno de los factores que impide muchas veces que nosotros podamos desarrollarnos como en esa posición de hombres que Dios nos ha dado. Y bueno, quiero hablarles específicamente de la crisis de identidad. Es un factor que muchas veces sufrimos, es un factor que muchas veces nos limita también a lo que tenemos que hacer como hombres, ya sea como esposo, ya sea como padre o simplemente como hombre, y en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, inclusive en nuestra sexualidad. Estas crisis de identidad definitivamente nos afectan y bueno, necesitamos entonces nosotros entender qué es una crisis de identidad, identificarla también. Y bueno, hoy voy a hablarles acerca de esto y también unos pequeños pasos de cómo lograr salir o cambiar esa crisis que tenemos. Ahora, entonces vamos a definir primero qué es crisis de identidad. ¿Qué es crisis de identidad? Porque bueno, podemos tal vez decir yo tengo, pero no sabemos qué es, y tal vez decimos yo no tengo nada, pero al saber qué es, entonces vamos a poder identificarnos. Ahora yo quiero que usted, a través de lo que yo vaya a estar hablando esta noche, usted vaya examinándose y pueda ser honesto con usted mismo y decir, la verdad es que sí, yo tengo esto, la verdad es que esta parte me cuesta, la verdad es que sí, eso me está escribiendo a mí. Entonces, primero vamos a definir qué es crisis de identidad. Y bueno, se define crisis de identidad. Dice, una crisis de identidad es una expresión de profunda duda de uno mismo, de quién es realmente, acompañado de sentimientos de vacío o soledad. La crisis de identidad puede ser un rasgo permanente en donde uno se siente perdido o asustado ante la idea de no poder definirse. Entonces, muy breve, muy simple, simplemente la crisis de identidad es una expresión profunda de duda de uno mismo. Pudiéramos decir que entonces crisis de identidad es una situación donde, bueno, no sabemos quiénes somos. Entonces, ¿qué causa la crisis de identidad? Y quiero hablar un poco al respecto de la causa. ¿Por qué es que de repente tenemos crisis de identidad? ¿Por qué es que llegan esos pensamientos? Y bueno, vamos entonces a hablar qué causa esta falta de identidad o la crisis de identidad. Una de las causas principales es que cuando estábamos niños, se tuvo problemas con el papá, y el papá hombre específicamente. Ahora, podemos entender, y como hemos hablado otras veces, y si usted nos ha escuchado ya hablar, por ejemplo, en Conexión Padres, cuando hablamos de lo importante que es que el padre esté cerca del hijo, que el padre invierta tiempo en su hijo. Esto crea identidad.
Entonces cuando estamos grandes y no se tuvo una relación estable con el papá hombre, entonces es cuando llegan las crisis de identidad. Entonces es cuando de niño se tuvo problemas con el papá, ya sea que no estuvo del todo, ¿verdad? Puede ser que usted nació y después su papá se divorció de su mamá y se fue, o simplemente tristemente usted nació fuera del matrimonio y su papá ni siquiera estuvo ahí, se murió, cualquier razón de que del todo no estuviera. O puede ser también que sí estuvo y entonces, bueno, no se entabló esa relación porque quizás su papá, aunque estaba en la casa, era muy distante o quizás estaba en la casa, pero más bien lo que hacía era traer problemas, como por ejemplo, quizás era un papá alcohólico o quizás era un papá violento. Quizás era un papá, inclusive que usted se dio cuenta que le dio vuelta a su mamá, que tuvo una relación fuera del matrimonio con su mamá. Y entonces cuando se va creciendo y no se tuvo esta relación estable con el papá, entonces el niño, en este caso el niño porque estamos hablando nosotros los hombres, va creciendo como con inseguridades, va creciendo como una persona insegura. Y entonces, ahora, nada más quiero hacer esta aclaración. Cuando tenemos identidad, somos personas seguras. Entonces, cuando no tenemos esta identidad, ya sea porque la situación de la relación con el papá, entonces el niño crece con inseguridades. Y entonces adopta comportamientos de timidez. Recuerde estarse evaluando, estarse ¿verdad? Viendo a ver si esto aplica a su vida. Empieza a adoptar comportamientos de timidez, es una persona tímida. También comportamientos de rebelión, ¿verdad? Hay niños y jóvenes que van creciendo y son personas o niños, ¿verdad? Que son rebeldes y malcriados y ¿verdad? Son aquellos que usualmente hacen bullying a otros, pero crecen con timidez, con rebelión o simplemente se dejan llevar por lo que los demás dicen. Y esto tiene mucho sentido porque si uno no es seguro de quién es, si uno tiene inseguridades, si no sabe quién es uno, entonces lo que sea que diga la gente, bueno, eso es lo que voy a hacer, lo que sea que diga la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le preguntan, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere comer? No sé, ¿verdad? Hasta en esas cosas simples y pequeñas se puede notar si una persona es insegura, porque a veces uno le pregunta, como acaba de decir, ¿usted qué quiere comer? ¿Verdad? ¿O qué quiere? ¿Coca o fresco de casa? ¿Verdad? No sé, ¿verdad? Y entonces hay inseguridad, hay rebelión o se deja llevar por la opinión de las demás personas. Ahora, también por lapsos de tiempo en la vida, pareciera que la persona sabe quién es. Entonces, ¿verdad? Puede ser que de repente uno conoce a una persona y se puede notar que es insegura o que es tímida, pero se ve estable, eso es lo que quiero decir, se ve estable. Entonces, por lapsos de tiempo en la vida, ese hombre, ¿verdad? Se ve estable. Pero luego vienen crisis. Y bueno, las crisis vienen porque hay algo que no se ha resuelto. Hay un vacío en la vida de esa persona, que ese vacío era el que tenía que llenarse con la relación con el papá. Entonces, cuando algo está incompleto, de repente va a fallar. Pensemos, por ejemplo, en un sistema de engranaje. Si en un sistema de engranaje a una de las piezas le hace falta un dientito, ¿verdad? Va dando vueltas y cuando
el engranaje llega a la parte donde hace falta el diente, va a brincar o va a barrerse o va a patinar. Y entonces justamente esto es lo que pasa con estos vacíos en la vida de las personas. Es como ese engranaje donde a veces pareciera que está bien, pero cuando llega a ese punto va a patinar, va a brincar y entonces se va a desalinear. Y entonces esto es una crisis, ya sea una crisis de identidad o cualquier otra clase de crisis, esto es lo que pasa. Entonces por eso es que a veces pareciera como que la persona es una persona estable, pero de repente algo pasa. Y es porque inclusive puede ser que algo en su vida actual sucede y entonces dispara aquello que hace falta, lo trae una vez más o es, ¿verdad? Como que se estuviera dando vueltas el engranaje y entonces se da el brinco, se da ese patín, ¿verdad? Y entonces se desalinea. Entonces llegan las crisis, que es cuando de una forma intensa empiezan a llegar pensamientos a la mente de la persona y es como para volverse loco, porque no deja en paz a la persona constantemente haciéndose preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que estamos en esta condición, ¿verdad? Preguntas existenciales, ¿verdad? Pero cuando se está en esta condición, el comportamiento de la persona es muy diferente al, entre comillas, normal, porque no es una persona normal, ¿verdad? Definiendo normal, yo sé que todos tenemos carencias, pero dentro de lo normal se supone que alguien debe ser seguro. Entonces pareciera que la persona es normal, pero de repente cuando llegan las crisis es cuando se nota que algo está pasando con esa persona. Entonces algo diferente, ya no es normal, ¿verdad? Como quizás uno lo conocía. Entonces los que están a su alrededor pueden notar que algo ha cambiado, que algo sucedió. Pueden notar que algo está pasando y que bueno, hay que ver qué es, ¿verdad? Internamente también la persona tiene preguntas, como decía hace un rato, empiezan a surgir preguntas existenciales, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y entonces el trabajo, la vida en la familia, inclusive la vida en la iglesia, la vida con los papás, etcétera, etcétera, empieza uno a cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué yo voy a trabajar? ¿Por qué yo vivo? ¿Con qué propósito estoy viviendo? Inclusive puede ser, y esto es tal vez un caso muy extremo, pero empiezan a cuestionar la relación de que tienen con la pareja, con la esposa. Y entonces empieza a haber duda de que si yo me tuve que haber casado con esta mujer, tal vez ella sería mejor si yo no estuviera. Y entonces empiezan todas estas situaciones, preguntas, ¿verdad? Cuestionamientos dentro de la persona. Y entonces esto es cuando se está en una crisis. Inconscientemente quizás también hace cosas que sabe que están mal, ¿verdad? Entonces, aunque sepa que está mal, pero inconscientemente las está haciendo y no se está dando cuenta que está mal, ¿verdad? Muy conscientemente, muy internamente sabe que esas cosas están mal, pero espero no confundirlos, pero de una forma inconsciente hace las cosas que están mal. Y lo peor es que esto afecta a las personas que están a su alrededor. Aún peor, yo creo que puede ser que cometan errores que les traiga peores consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, un divorcio, ¿verdad? O quizás alguna infidelidad, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿verdad? Tal vez drogas o, ¿verdad?
cosas que vayan a afectar mucho a largo plazo. Entonces, esto es cuando una persona se encuentra en una crisis. Ahora quiero nada más recordarle y decirle que espero que usted se esté evaluando. No se sienta mal si no tiene crisis, está bien, no es que, ¿verdad? No tengo crisis, está bien. Pero si usted está en una crisis, es muy importante que usted se evalúe y diga, sí, esto que acaba de hablar el pastor me describe. Yo he tenido estas preguntas últimamente, me he estado sintiendo mal. Algo muy importante que se me ha olvidado mencionar es la soledad. Cuando alguien se encuentra en una crisis de identidad, se siente muy solo. Y aunque ahí esté su esposa, aunque ahí estén sus hijos, aunque ahí estén sus amigos, aunque ahí esté Dios, esa persona se siente sola ¿verdad? Sola con todos estos cuestionamientos y preguntas y que le vienen pensamientos a la mente y demás. Entonces es muy importante que usted pueda evaluarse. Ahora, ¿cómo puedo salir de una crisis de identidad? ¿Cómo puedo salir de una crisis de identidad? Ahora, lo que voy a mencionar es muy simple, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quiero mencionar tres cosas que son básicas y que si usted lleva a cabo estos tres pasos, lo va a llevar a tomar muchos más pasos, pero es lo más básico para poder salir de una crisis. Lo primero es, bueno, admitir que tienes una crisis. Eso es muy importante porque a veces nosotros los hombres, como somos machos, ¿verdad? Y fuertes y valientes, creemos que podemos lidiar con las cosas y hasta negamos, por ejemplo, ¿verdad? Si alguna enfermedad o algún dolor que se tenga, uno lo empieza a ignorar, ¿verdad? Dice, no, yo no tengo nada, ¿verdad? Pero en este caso, o en cualquier caso realmente, pero en este caso de la crisis de identidad, es muy importante que usted admita que tiene una crisis. Eso es básico, es importante. Ahora, admítalo para usted internamente, ¿verdad? Si lo que yo acabo de describir, usted se identificó y usted dice, sí, yo tengo estas cosas, entonces internamente diga, bueno, la verdad es que estoy en una crisis de identidad. Yo no sé quién soy, tengo todas estas preguntas, no sé qué sentido tiene la vida, ¿verdad? Yo me metí a trabajar en esto porque fue donde encontré trabajo, pero no tiene ningún sentido, yo quisiera hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, si usted ¿verdad? Tiene esto, admita para sus adentros, diga, sí, yo tengo crisis de identidad, qué terrible, necesito hacer algo, ¿verdad? Ahora, parte de admitir que está en una crisis, por ejemplo, si usted está casado, hable con su esposa y no necesariamente espere que su esposa le vaya a solucionar el problema, pero sí hable con ella y dígale, amor, creo que estoy en una crisis de identidad. Yo estuve viendo Conexión Hombres y el pastor estuvo hablando de esto y tengo esto. Claro que puede pedirle ayuda a su esposa, pero es parte del paso de admitir que estamos en crisis. Número 2, busque ayuda. Y por eso es que decía que no necesariamente su esposa es la que lo puede ayudar. Puede ayudarlo en muchas áreas, pero busque ayuda, primero espiritual. ¿Verdad? De alguna forma, aquí en la Iglesia del Rey hemos podido tratar y esas partes del alma donde se encuentran esos vacíos. Y bueno, la ayuda espiritual en ese sentido va a ayudar mucho, por lo menos a entender y saber qué hacer a nivel espiritual. Busque ayuda espiritual y también es importante, ¿verdad? Si carecemos de esa parte, buscar ayuda psicológica también.
¿verdad? Entonces es muy importante buscar ayuda. Cuando yo admito que estoy en una crisis, entonces lo siguiente es buscar ayuda, porque con solo admitirlo no quiere decir que ya vamos a estar sanos. Ya salí de la crisis, ya sé quién soy, ¿verdad? Ya, bueno, ya voy a dejar todos esos pensamientos. No, hay que pasar un proceso. Hay que empezar a lidiar con cosas, hay que empezar a traer cosas del pasado para ver qué se hace con eso y después volverlo a echar atrás y continuar. Hay parte del proceso también es empezar a ver qué es lo que viene a continuación, y es un camino que hay que empezar y que es muy importante entonces buscar ayuda. Por eso le digo, paso número 2, busque ayuda. Y número 3, sea intencional en buscar quién es usted en Dios. Yo he estado enseñando en la iglesia de que Dios es el original, ¿verdad? Dios fue el primero y cualquier otra cosa que haya existido es una imitación, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en marcas como Sony, marcas como, qué sé yo, Nike, etcétera, ¿verdad? Y que hay personas que luego imitan eso, y aunque le pongan otra marca, hay una marca original. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿verdad? Ya he hablado de esto antes, pero por ejemplo la Coca-Cola. Y podemos pensar que quizás en colas, en refrescos de cola, quizás Coca-Cola pudo haber sido la primera, pero definitivamente es la original. Y después de ahí, mucha gente ha empezado a imitar la cola. Y aunque no le pongan Coca-Cola, ¿verdad? O Coca-Cola, o Coca la cola, ¿verdad? No estoy hablando de que se parezca el nombre, sino de que aunque tenga otro nombre, simplemente no es el original. Entonces, cuando pensamos y sabemos que Dios es el original y que todas las demás cosas no son reales, sino simplemente imitación, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir donde Dios, quien nos creó, para decirle y preguntarle, bueno, ¿quién soy? Entonces por eso es que el paso 3 es ser intencional en buscar quién soy en Dios. Y solamente ahí es donde podemos encontrar esa identidad, solamente ahí es donde podemos encontrar esa respuesta, las respuestas a todas esas preguntas que tenemos cuando estamos en crisis. Ahora, Dios sí puede sustituir y llenar ese vacío que usted tiene por causa de esa relación que hizo falta con su papá. Yo sé que es muy difícil admitir eso. Quizás usted diga, no, yo tuve una excelente relación con mi papá. Ahí yo le decía, hasta maje le decía, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de algo íntimo, de algo en el alma, algo sentimental que realmente fue formando mi identidad. Pero si no la tuvo, Dios sí puede hacerlo y puede empezar a llenar ese vacío. Si usted, como decía, identifica alguno de estos síntomas, recuerde que estamos para ayudarle. Otra vez, aquí cuando aparezcan los números, ¿verdad? Usted tome nota, contáctenos porque estamos para ayudarle. No es nada más una charla y ya, no, aquí estamos para ayudarle con mucho gusto, con mucho amor, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, lo único que tiene que hacer es contactarnos, tomar el teléfono y decir, hey, tengo crisis de identidad y necesito ayuda, y con mucho gusto lo vamos a hacer. Muy bien, esto ha sido Conexión Hombres, espero que le haya funcionado. Compártalo con sus amigos, con otras personas, para que otros también puedan recibir lo que hemos hablado hoy. Que Dios le bendiga.